¡Feliz año nuevo! Hola gente, llámenme Crisgo o Chris. El día de hoy les vengo a traer como primer video del año mi experiencia en mi primer año de universidad. Cabe aclarar que primero este video no es guionizado, así que se me va a trabar la lengua muchísimo probablemente y capaz se me olviden cosas de repente, pero bueno. Lo otro es que no todo va a estar contado de manera cronológica como tal. De hecho, quiero tratar de hablar primero como mi experiencia en general, después como con amigos y al último hablar como clases y profes en sí. Y lo último es que recordar que yo estudio ilustración, una carrera artística, por lo cual mi experiencia con las clases no necesariamente tienen que encajar con las de otras carreras como pues no sé, ser informática, no tiene nada que ver. Así que bueno, sin más demora vamos a comenzar. Y bueno, partamos con lo primero, que es la semana de introducción. Esa mágica semana donde aparte de conocer a tus compañeros en persona por primera vez, te dan como todas las indicaciones y te dan una bienvenida como tal. Recuerdo que esa semana literalmente quería aprovechar para literalmente llevarme lápices, llevarme algún destacador si podía y así. Incluso quería comprar una libreta. Compré una libreta de tapa dura que ahora la tengo ahí guardada para escribir canciones. Y bueno, en sí la semana se dividía como en cosas claras. El primer día fue para mostrarnos nuestra sede, el segundo día ya fue como para empezar las charlas, todo eso. El tercer día lo mismo y el cuarto, porque esto recuerdo que empezó un martes, el cuarto día ya era como unas pequeñas charlas en la mañana y terminando todo con algo que le llamaban el encuentro al atardecer, donde invitaron una DJ y un humorista y bueno, ya era así como lo máximo para terminar, una fiesta para nosotros, de la cual me tuve que ir más temprano porque yo soy de esas que viaja todos los días. Literalmente llegué al terminal como a las 6, no, a las 7 de la tarde me dieron bus para las 9 de la noche, para las 9. Ahí estaba yo con mi mejor amiga, con la cual estuve pasando ahí todo el rato en ese encuentro al atardecer, ahí las dos, y comiendo pan del terminal, esperando el condenado bus de las 9. Pero bueno, eso fue solo la primera semana, el primer mes como tal. Me dio cosita acercarme a mis compañeros, sobre todo porque quería acercarme a ellos la primera semana y no lo hice como quería, así que me daba penita después acercarme. Hasta que me habló una compañera con la cual tuve una llamada antes de iniciar las clases. Y bueno, que me cae bien, no hablamos mucho ya, pero me sigue cayendo re bien. Y si estaba la oportunidad para hablar, igual hablamos. Y bueno, ya de ahí como le conté lo que me pasó en la primera semana, nerviosismo y todas las muchas otras cosas que pasaban. Y bueno, ya de ahí como que poco a poco fue agarrando más confianza y empecé a hablar con los demás. Hasta que me habló de la nada la que fue mi primera amiga de la universidad con la pregunta más random y que menos me esperaba. ¿Quién estuvo ahí de Stray Kids? Ok, esto sí es anécdota chistosa, pero la contaré más adelante. Pero bueno, básicamente así empecé a hablar poco a poco con otras personas. Ya sé que les hablaré un poco más durante la semana de... ¿cómo se decía? Semana de introducción, digamos, porque ya se me olvidó el nombre. Y así, poco a poco, hasta que fue agarrando como más confianza. Y bueno, el segundo mes ocurrió dos cosas importantes para mí. Primero, terminé con mi novia de ese momento, más que nada por mi tranquilidad y mi propia salud emocional y psicológica. Y lo otro es que, por cierto, no vayan a pensar nada grave, no fue nada muy grave, pero digamos que estaba teniendo un estrés que no necesitaba para ese momento. Pero no era nada grave, de eso no se preocupe. Y la otra cosa que pasó fue que tuve mi primer paro de la universidad, 2 semanas en paro. Que bueno, esto fue por... primero se discutió como una forma de apoyar otras sedes que eran, oh sorpresa, mayoritariamente carreras humanistas, donde, bueno, habría muchos problemas de infraestructura, otros recriminaban tener ratas, otros que literalmente no había enfermería, los baños no tenían puertas y un montón de otras cosas. Incluso en nuestra sede había problemas, por lo cual aproveché.
se pudo aprovechar la instancia y digamos que salió bastante bien porque al final igual pudimos poner nuestras exigencias, algunas se cumplieron, otras no. Tipo, igual eran exigencias como que ni siquiera tendríamos que haber pedido en primer lugar, porque díganme qué tan mal tenía que estar para que tuviéramos que exigir algo tan básico como basureros en las salas para carreras artísticas, o sea que gastan un montón de material. ¿Alguien me explica? Pero bueno, como dije, se cumplieron varias cosas. Obtuvimos una máquina expendedora que se echaba a perder a la mínima. El ascensor empezó a funcionar de 2 semanas antes de volver a arreglarlo. Poco a poco también noté para el segundo semestre que incluyeron puntos de agua. Ya cuando volvimos del paro habían basureros en todas las salas y no solo en el baño y afuera. También se intentó arreglar algo en el casino porque había mucha aglomeración de gente y su solución fue hacer 2 filas. Que digamos que al final mucho que no ayudó, pero se intentó al menos. Y no, hay otras cosas como licencias de Adobe que bueno, no nos la dieron. Pero bueno, y ya qué le vamos a hacer. A trabajar con lo que se puede y a piratear, no mentira. Bueno, ya después del regreso del paro fue raro, de nuevo sentía como que estaba empezando de cero con mis compañeros, tengo que admitirlo, se sintió raro. Pero bueno, de ahí todo fue más tranqui. Precisamente no hubo como tantas faltas de clases desde ahí. No hubo como muchos momentos tensos que recuerde tampoco, igual me acuerdo más del segundo semestre que del primero. Pero como tal, digamos que el primer semestre a partir del regreso del paro fue más tranquilo todo. Fue bastante tranquilo, la verdad. Y las cosas positivas que más puedo rescatar fue que descubrí, materiales que me gustan utilizar muchísimo, como pueden ser el grafito. Fui desarrollando más mi propio estilo, que al final es como... A ver, ¿cómo le explico? Es muy una fusión entre el estilo que estaba adoptando para cuando tenía 16 y el estilo que tenía a los 13. Es muy fusión, ahora que lo veo, que háganse una idea, es una esta entre gacha cartoon y anime, desde mi perspectiva, porque así estaba dibujando entre los 13 y los 16. Pero me siento feliz con eso, la verdad. Y también, aunque no lo estábamos utilizando mucho, descubrí que me gustaba mucho el sombreado y el color. Y bueno, eso fue parcialmente el primer semestre. Ahora viene lo bueno, el segundo semestre. El segundo semestre inició con matemáticas. Sí, matemáticas. Sigo sin entender exactamente qué hacía matemáticas en una malla curricular artística, pero al menos puedo decir que aunque las primeras clases me eran aburridas porque era matemáticas para pensamiento lógico, así que primeras cosas eran tipo filosofía. Literalmente tenían que ver con filosofía y digamos que esa parte me aburre un montón. Ya después cuando tocó literalmente andar con fracciones y álgebra ya me fue más divertido. Así que no me quejo, aparte el profe re buena onda. Y bueno, de ahí también fue cuando empezaron un montón de otros autodescubrimientos y eventos impresionantes. Para empezar, y esto me sigue dando risa al día de hoy, iba a tener 3 días libres. No, 2 días libres, ahora sí, me acordé. 2 días libres, lunes y jueves. Hasta que se les ocurrió moverme matemáticas del viernes en la tarde al lunes en la tarde. Me sigue dando risa. Estos 2 semestres tuve... Sí, o sea, una clase que empezaba a las 2:30. 2:30 de la tarde. Yo ahí teniendo que viajar en el bus de las 11:30 también para poder comer tranquila y no andar tragando. Pero 2:30... Me dará mucha risa si es que para este tercer semestre y cuarto semestre tengo que seguir con la misma, porque al momento de grabar esto todavía no tengo que inscribir los ramos. Pero bueno, aparte de fuera de eso del horario, realmente a mí al menos me acomodaba bastante. No inscribí, eso sí, ética cristiana, que me seguía porque se me olvidó, porque creí que se iba a inscribir solo. Pero bueno, ahí también empecé a hablar más con personas, hice otro amigo y bueno, también me vino una etapa medio sentir que estaba haciendo todo mal en dibujar, pero no sé, como que se fue solucionando de a poco, tipo encontrando qué cosas tenía de fortaleza y qué cosas tenía como que trabajarlo un poco más. Por ejemplo, me sigue costando hacer expresiones faciales al punto de que el dibujo que probablemente voy a poner para de fondo, como que se verá en el espejo, le hice todo un análisis a las fotografías para poder hacer diferencias, aunque sean las malditas caras. Pero bueno, también en ese semestre surgieron, pues, ¿cómo decirlo? Igual sus pausas por diferentes cosas, tipo
en septiembre las fiestas patrias, octubre venía Halloween y noviembre fue el mes más estresante, por Dios, era el último mes. Pero bueno, cosas que pasan, vida universitaria. Bueno, contando otras cosas como para el lado general, bueno, como siempre, hay clases que me agradaban, clases que no me agradaban. Ahora, esto es como una cosa aparte que, bueno, esto sí se podría tomar en cuenta, sobre todo si por ejemplo es una universidad con sedes muy cercanas entre sí, como puede ser la universidad donde yo estudio. No realmente muchas veces, pero sí clases que eran como un poco más desligadas directamente de lo artístico, que las teníamos en otras sedes. Por decir, ya estaba en una sede que se llama, estoy en una sede que se llama Industrias Creativas, y hay una línea de formación y donde nos enseñan como más de, según lo que he visto en la malla completa que tenemos, nos van a estar enseñando cosas de administración, economía, emprendimiento, etcétera. Esas clases últimamente de esa línea las hemos estado teniendo en la sede que está enfrente de la nuestra, que es de alimentos, y hubo una clase que fue de antropología cristiana que la estuve teniendo en una sede de, no me acuerdo, sede de ingeniería. No me acuerdo cuál de todas porque son como 4. Pero en una sede de ingeniería estábamos teniendo antropología cristiana. Era el último piso, que supuestamente era el 5, pero en realidad era un 6.º piso. Todos los malditos viernes, cerca de las 7:30, subiendo escaleras. Bueno, eso ya fue más para el primer semestre. El segundo semestre solo eran sobre las escaleras para la serie de alimentos, porque no entiendo por qué, si había como un mini edificio abajo, teníamos las clases arriba. Realmente tenías que subir con la micro, esperar que se diera la curva que iba para las calles de arriba, y ahí estaba la sede donde teníamos que tener la clase realmente. No quiero tener más clases ahí, pero capaz que sí tengo. Bueno, creo que en temas generales eso sería todo. Vamos, 17 minutos. Ahora hablando de la parte que son como amigos. Bueno, como les mencioné antes, la primera amiga que hice se me acercó literalmente preguntándome quién era mi bias de Stray Kids. Esto porque nos hicieron presentarnos en los primeros días de las clases, y yo no me acuerdo si fue más de una clase, pero sí recuerdo una clase en concreto que lo mencioné, que fue imagen y color digital, y dije que me gustaba Stray Kids. Entonces, como a ella le gustaba, se le ocurrió acercarse preguntándome eso. Básicamente, me preguntó quién era mi bias de Stray Kids, y de ahí nos pusimos a hablar de diferentes cosas hasta que empezamos a hablar ya de otras cosas. Y bueno, a día de hoy somos amigas. Ella en sí es como una persona bien amable, alegre en general. Yo no la describiría así. Y el segundo amigo que hice la primera vez que la hablé fue en la semana de introducción, pero me dio penita porque en un momento le dije que iba y volvía porque fui a almorzar con mi mejor amigo y unos amigos de él, pero se atrasó un poco la comida y al final lo dejé solito y me dio penita. Pero después como que poco a poco empezamos a hablar más entre cosas de Disney, Monster High, Happy Hotel, y las cosas se fueron aligerando más. Realmente lo quiero bastante como amigo. Y bueno, ¿cómo lo podría definir? Simplemente como un arcoíris de algodón. Realmente un arcoíris de algodón de azúcar. Y otro amigo que tengo sería un furro. Literalmente es un furro, pero así ya más en resumen es alguien bastante divertido. También suele bromear bastante. Él se nos acercó un día a mi amiga y a mí, un día del almuerzo, porque bueno, tiene otras amigas, lógicamente. Ese día no estaban, así que decidió charlar un rato con nosotras. Y bueno, así es como nos terminamos haciendo amigos. De hecho, hay una historia chistosa con él y con mi amiga cuando tuvimos nuestro último examen, que más que nada era una feria donde íbamos a mostrar nuestros fanzines. Son obras caseras. La profe dijo que podíamos vender cosas si queríamos, y yo hice stickers, pero los stickers los tuve que imprimir en la misma universidad. ¿Y qué pasó? Que ellos me tuvieron que ayudar a recortarlos. Entonces de ahí armamos un grupo llamado el Gremio de Corte, y teníamos pensado asistir a convenciones, por así decirlo, estas como ferias anime, así les digo yo, donde van ilustradores y pueden vender sus cosas. Bueno, son como los 3 amigos que puedo decir en general. Hay otras personas que considero amigos, pero últimamente no hablamos, o sea, muy poco de ellos. Aunque de lo último que he visto de ellos por Instagram más que nada, están bien, y eso me deja en parte tranquila. Y bueno, el de mis otros compañeros, ¿qué puedo decir? En sí, aunque los considero a todos como carismáticos, en parte también tranquilos, y bueno, ¿qué más puedo decir? Las clases con ellos son una bendición. No hay mucha bulla, hay música.
Claro, hay música en algunas clases que son música que yo encantada la escuchaba en bucle entre los 13 y 14 años. Claro que mayormente estoy como escuchando música de la que más me gusta ahora, que es entre K-pop, latina y punk, pero igual es como, loco, podía estar en clase tranquila, sin bulla. Un ambiente muy diferente y con el que realmente me puedo sentir tranquila, relajada y no me pongo tan ansiosa. Y ya hablando del último, que sería como clase y profesores, este es el punto que no necesariamente tiene que coincidir con todas las carreras, pero sí haré una aclaración cuando sean clases que sí que pueden aplicar a más de una carrera. Así que bueno, comenzando con el primer semestre en general, las clases que más recuerdo que me ha tenido como estrés durante todo el año es taller. Este por dos motivos. Primero porque es el que más tiempo dura. Hasta el momento nos dura como 6 bloques. Y además de que recuerdo que nos dijeron que si te echaste ese ramo es la única forma en que vas a tener que repetir un año extra. O sea, literalmente si te echas otro ramo puedes seguir igual con los 4 años, pero si te echas taller, cagaste. Tienes que hacer un año extra. Pero igual al menos puedo decir que la profe que tuve en este primer año, Dios, la considero de los mejores profes. Ojalá la pueda tener en siguientes años. De verdad, si pudiera tener en este segundo año, me voy con él inmediatamente, porque de verdad me encanta. Es un profe así súper buena onda, está bien al pendiente del proceso de cada quien. Le interesa que cada quien tenga como un proceso personal de crecimiento. Tengo que decir, sí, que su ramo fue un gran contraste de primer semestre y segundo semestre, porque el primer semestre fue muy de salir a bocetear, dibujar y todas esas cosas, y el segundo semestre fue fanzines, literalmente, hacer fanzines, hacer historias. Igual para mí fue como muy, me gusta hacer historias. Claro que salen de forma esporádica, pero al menos pude empezar para desarrollar una historia con la cual un compañero en un comentario de Posits me dijo que quería un videojuego. Y la verdad, puede que nada más uno lo considere, porque la historia funciona muy bien como serie, libro, película o hasta videojuego. Pero bueno, eso fue al menos con taller. Ahora, mi segunda materia favorita, que tenía que ver con técnicas gráficas. El primer semestre fue muy de blanco y negro y el segundo semestre fue color. Y bueno, aquí fue donde más cuenta me di de otros materiales que me gustan, tipo, me gusta mucho el grafito. Y también con esto descubrí lo mucho que me gustaba la acuarela y el gouache. Y bueno, el profe de esta asignatura, que puedo decir, es ahora uno de mis más grandes referentes en el arte, sobre todo porque con él aprendí muchas de las cosas del contraste y el color, y ya de por sí eso que me impresionó y bueno, me motivó mucho más a querer experimentar con estas cosas. Por ejemplo, con esto me dio la curiosidad por aprender el estilo hyperpop. Pero bueno, otra cosa también que puedo destacar es que el primer semestre fueron cosas como muy de ilustrar narrativa como tal. Tipo, estuvimos ilustrando cartas de tarot y historias y así. Y el segundo semestre ya fue más a ilustrar cosas concretas. Por ejemplo, la primera actividad fue ilustrar un calendario de lo que quisiéramos. O sea, por decir, por ejemplo, si era el calendario semestral, lo bueno es que podías ilustrar solo un mes. Pero si se trataba, por ejemplo, de otro como el calendario chino y así, yo ilustré el calendario celta. Y la verdad es que no quedé del todo satisfecha con el oficio, pero sí con la paleta de colores. Me encantó. Y sobre todo los contrastes. De hecho, voy a buscar si todavía tengo ese calendario. Les pondré una foto de que mi papá incluso notó que el árbol que pinté, si lo ponía al revés de como realmente iba el calendario, parecía una calaca. Y bueno, ya después el siguiente trabajo fue literalmente ilustrar un juego que con mi amiga Stay, que este trabajo era en grupo, ilustramos cartas Pokémon. Les puedo mostrar porque ella se quedó con las cartas Pokémon, porque bueno, las quería pero nos quedaron tiernas. Y el último trabajo fue crear un álbum familiar. Ese sí lo tuve que hacer 2 veces porque la primera vez, igual como era álbum, mi mente decía fotos, igual era un álbum ilustrado, así que la profe me dio la chance de poder hacerlo de nuevo, que se lo enviara. Y bueno, la segunda vez el trabajo sí me salió bien, ya que ahora sí hice más dibujos, no había fotos prácticamente. Las únicas fotos que había eran códigos de música de Spotify. Pero bueno, al menos puedo decir que fueron experiencias que me sirvieron para empezar a hacer cosas más distintas, tipo fuera de mi área de confort. Porque en serio, yo en mi vida me había planteado la idea de ilustrar juegos, un álbum familiar. Yo un álbum, de verdad, pienso álbum fotos, no pienso en dibujos. Y bueno, en este profe es que más puedo decirle el tema de la música. De hecho, a veces nos poníamos a hablar con el profe y de repente de la nada
no todos, pero sí salía gente que le daba conversación. Y aparte, ese profe, tengo que decirlo, me encanta el ritmo que tiene al momento de hacer los trabajos. Tipo, una clase para esto, otra clase para esto para esto. Si no lo tienen listo, tráiganlo para la siguiente clase. Pero esta fecha vemos los avances, es aquí la evaluación y listo. Entonces para mí fue como, al menos en un ritmo constante, no muy rápido, pero otra clase que podría destacar, podría ser las clases de imagen y color digital, que después se transformó en maquetación digital. No me cae bien la profe. Miren, el tema no es tanto la clase, porque de hecho hubo un momento en el que la profe me dijo que estaba adelantada a otros compañeros, pero a ver, yo literalmente para aprender más de los programas me ponía a jugar con el programa, tipo buscaba qué podía hacer y todas las cosas. Bueno, ya después para otras cosas igual fue como el segundo semestre cuando más me enojó la profe, porque a ver, sentía que daba demasiado tiempo para ejercicios, que al final, si bien recuerdo que dijo que tendrían como que afectarían a la nota porque no exigieron bitácora, al final no afectaba nada de la nota porque en la rúbrica no tenía nada que ver. La rúbrica era toda enfocada a evaluar un trabajo que nos ponía, pero no había nada de los ejercicios. Entonces era como, ¿para qué los exiges si ni siquiera los estaba viendo? Y daba demasiado tiempo que de hecho pienso que pude aprovechar de mejor manera, porque para el último trabajo tuvimos solo 2 semanas con el maldito programa y no le entendí un carajo. Además tengo una clase que se perdió como media hora hablando de un libro que hizo ella con ese mismo programa que aprendimos 2 semanas. Y a ver, entiendo que quiera dar un ejemplo, pero tanto tiempo hablando de qué programa le gustaba porque lo utilizó para hacer ese libro. Así que bueno, nada que decir, no me agrada la profe, la verdad. En todas otras clases normalmente no sé mucho que destacar. Había una clase que teníamos con la profe jefa de carrera, creo que la vamos a tener después para otros años, pero esa profe como tal, su clase era más que nada hacer como recortes, no dio stickers al final. Y bueno, no sé cómo decirlo, gracias a su clase también empecé a descubrir mi obsesión con los contrastes y la perfección. Sí, soy un poco perfeccionista con mis dibujos y muy detallista, pero bueno, cosas que pasan. Y así como para otro semestre, no sé realmente qué clases más destacar. Teníamos igual matemáticas, teníamos teoría del color y bueno, las demás clases eran más que nada reforzamiento de las diferentes cosas que veíamos entre clase y clase, por así decirlo. Y las materias teóricas no eran mucho, tipo, el primer semestre tuve historia del arte y al siguiente semestre tuve diseño e ilustración, donde ya dejó de ser como tan teórico y fue más práctico. Pero bueno, en sí la otra asignatura artística no sé qué más destacar. Ahora, hablemos de otra línea que tiene que ver como para el emprendimiento. Concretamente la línea tiene que ver cosas como con administración, economía. Literalmente el primer semestre tuve aspectos legales de la ilustración. Pero bueno, eso es lo que más puedo destacar de esa línea formativa, sería el hecho de que, bueno, primero los profes son bastante amables, tiene como buen contraste, tipo, en aspectos legales era un profe que, tengo que decirlo, era bastante divertido al explicar, me caía re bien y todo. Aparte con eso terminamos creando una mini empresa que con mi amiga Steak nos gustaría hacerla de verdad. Pero lo que más destaco sí de esta asignatura, de esta línea de información, es que la hemos estado teniendo en una sede diferente a la nuestra. Una sede que está literalmente enfrente de la nuestra, por decir nuestra sede. Y bueno, esto sí que ya es algo que puede aplicar a todas las carreras, al menos en el caso de cómo es mi universidad. Están los ramos de formación fundamental. Esos ramos es como, tienes un montón de carreras mezcladas entre sí, no vas a encontrar nadie fijo, pero las estuve teniendo en una sede diferente a la mía, al menos el primer semestre, porque el segundo semestre no me inscribía a ninguna porque pensé que se inscribían solas. Pero tengo que admitir que esa clase que se llama Antropología Cristiana, no me gustó mucho tenerla. No porque, bueno, no me interesaba tener clases de religión, yo lo que iba era aprender cómo mejorar mis cosas de la ilustración, aprender más sobre ser ilustradora, pues. Pero, a ver, lo que realmente no me gustó de tener esa clase es que la profe ya la conocía. La profe me conocía desde la media, me hizo talleres, me hizo catequesis y me hizo incluso clases de religión y clases de valores. Sí, no sé por qué no incluyeron una asignatura llamada valores, pero me hizo hasta esa asignatura. Y bueno, entonces digamos que yo ya le caía bien,
y por eso hubo un favoritismo injusto. Por decir un ejemplo, hubo un compañero que tuvo una inasistencia, mandó el certificado médico y la profe no lo pescó. Pero cuando yo hice eso, la profe incluso me dijo que le recordara para quitarme la inasistencia. O sea, loco, pesca a mi compañero también. Entonces no le dije ni mierda. Otra cosa también que podría dar de ejemplo sería que nuestra prueba final, por así decirlo, era una tesis, se me olvidó. Pero el tema es que era así como hacer un ensayo, eso era. Teníamos que hacer un ensayo. Mi amiga Stey hizo una conclusión bien hecha, yo hice puro chamullo. Y yo me saqué mejor nota que ella. O sea, ¿entienden? Yo me gustaba tenerla puro por el favoritismo. Y a ver, para algunos eso podría ser como algo positivo porque, a ver, 7 asegurados. Para mí no. Tipo, entiendo que le caiga bien a la profe, pero profe, estamos en la universidad. No puede hacer eso. Y si va a hacer algo con un estudiante, tipo, si se tiene que justificar la asistencia con el certificado médico, hágalo. No lo haga porque que este me cae bien o este me cae mal o lo que sea. Profe, papá remate y su profe se metía en cosas que no tenía por qué meterse. No voy a dar ejemplo obviamente porque es un tema delicado ya ahí, pero profe, no se mete en cosas que nadie la llama. Y bueno, ya como conclusión de este video decirles que, bueno, si este es tu primer año de universidad, no te agobies por todas las cosas que mencioné. Porque, a ver, cosas que van a pasar siempre. Van a haber profes que te caigan mal. Van a haber profes que te caigan bien. Clases que te gusten más que otras, etcétera. También puede pasar perfectamente lo de los favoritismos, pero no necesariamente por un caso como el mío. Y así mismo, no necesariamente en tu primer año vas a tener un paro así de fuerte. La verdad, como dije, esto tómenselo como una experiencia más. Además, a veces escuchar experiencias de universitarios que han estado, créanme, al menos a día de hoy, para mí es bastante más relajador, porque en el colegio siempre te meten que la universidad no es así, que esto va a pasar y que esto otro, que es más estricto que el colegio, cuando aquí es como, loco, literalmente hay profes que nos dejaban entrar 20 minutos antes de terminar la clase, recuerdo. Y además es como, había una sola profe que nos decía, ya pasado de cierto tiempo no entren. Pero ni siquiera es como que te lo decía pesado. Y eso que estoy hablando de una de los profes que me caía mal. Pero no era ni pesado al decírtelo. Entonces créeme, a veces escuchar experiencias de universitarios te va a servir un poco más. Y ahora como consejos que yo le daría a gente de primer año. Primero, concéntrese en sí, en pasar con lo mejor que puedan dar. No que sea perfecto, pero sí traten de prestar atención lo más que puedan. Si algo se les dificulta, pregunten al profe o busquen información por su propia cuenta y traten de dar lo mejor que sí. Ya si te sacaste, no sé, por decir, por ejemplo, un 4-9 dando lo mejor de ti, no importa. A ver, hay ciertas cosas que sí importan dependiendo de la carrera. Por ejemplo, aquí en mi país tengo entendido que para medicina hay cierto examen que si no lo pasas con un 7, tenés que volver a hacer el curso otra vez. Pero eso es en un caso como ese. Hablando, por ejemplo, de mi carrera, que sepan, no hay algo así todavía, al menos. Pero es como si te sacaste baja nota dando lo mejor de ti. Bueno, es lo que pudiste dar de ti. Simplemente intenta reforzarlo para el siguiente trabajo, porque al final todo va a sumar, créelo o no. Todo suma y de hecho se va a complementar entre todas las asignaturas que tengas. Y además de eso, tengan al menos 1 o 2 momentos a la semana donde pueden relajarse y desconectarse de la universidad. Hay gente que obviamente puede que vaya a discernir de mí con respecto a esto, pero yo al menos recomendaría eso. Ten al menos 1 o 2 momentos a la semana, de al menos 1 hora donde puedas relajarte tú mismo, hacer actividades, desconectarte, relajar tu mente, porque de verdad si no te puede cagar más la cabeza. Eso es al menos en mi caso. Y además traten de dormir bien. Sé que a veces es muy complicado, tipo, he tenido que pasar a veces largo rato de la noche para hacer trabajos y tengo compañeros que literalmente se han llegado a despertar haciendo trabajos, pero el proceso es único de cada quien y yo lo único que les puedo aconsejar es traten de dormir lo mejor posible, tengan un momento para descanso, traten de no saltarse comidas, aunque sea algo, no sé, como una sopa maruchan para almuerzo, no se salten comidas. Y además
siéntanse orgullosos de los avances que vayan a hacer. Ya ahora si son unos flojos, no sé qué decirte ahí. Pero si se trata de que estás dando tu esfuerzo, siéntete orgulloso de lo que estás logrando. Porque, hey, ya por ejemplo que logres algo como lo que ya yo y muchos de mis compañeros hicimos, pasarnos todo el primer año, ya es un logro. Créeme, para el segundo año puede que las cosas cambien. De hecho, probablemente después haga el video de cómo fue mi segundo año de universidad, pero al menos para el primer año toma en cuenta de que aquí lo que más va a importar es simplemente es como siéntete orgulloso del avance que logres. Aunque ya solo terminar el primer año, créeme, es un buen avance para ti. Y si sentiste que no pudiste darlo, no te presiones, simplemente si sientes que necesitas un año sabático después de tu primer año de universidad, hazlo. Relájate un poco, trabaja, aprovecha, ahorra un poco de plata, descúbrete si es que se trató de que congelaste porque no te gustó mucho la carrera, pero simplemente es como necesitas también que necesitas darte tiempo, date ese tiempo. Así que bueno, eso es como todo lo que tendría para decir. Si te gustó el video, de like y suscribirte para no perderte de los próximos videos que voy a subir. También van a tener mi Instagram en la descripción, donde subo dibujos y a veces avances de los videos, y también anuncio cada que subo un nuevo video. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.